Hola camaradas, Shalom, la paz de Dios es con ustedes. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Les doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 15, basado en el sermón 16, Los medios de gracia, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 15 es La importancia de participar en los medios de gracia. Doy gracias a Dios porque nos permitió superar los embates del huracán Joaquín, acá en la costa este de Estados Unidos, en los primeros días de octubre de 2015. No había experimentado el embate de la naturaleza de esta forma desde el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Por ahora tengo la gratísima experiencia de, además de mis responsabilidades normales, la de cuidar un par de caballos de forma voluntaria. Además de hacerlo con otros amigos o utilizando las palabras de San Francisco, otros hermanos animales. Me gustan mucho los animales. Gracias a Dios que a pesar de los efectos de este fenómeno natural, Dios me permitió continuar adelante en la grabación y subiendo estos podcasts. Ahora te pido que tú los escuches, por favor. También doy gracias a Dios porque Dios cuidó de nosotros y por supuesto de tantísima gente. Por otra parte, justo al comenzar a escribir la introducción del día de hoy, recibí el grato saludo de la pastora Elsa Fabiola Maya Alfaro. Ella es actualmente la pastora de la iglesia metodista Shalom, que está en Parque Residencial Coacalco, en el Estado de México. Doy gracias a Dios por los ministerios de las mujeres y en especial de las pastoras. Doy gracias a Dios por ello y por el ministerio femenino, el cual es muy relevante en nuestra identidad y nuestra historia como wesleyanos. ¿Ustedes sabían acaso que Juan Wesley confió mucho en el liderazgo femenino? ¿También sabían que muchos de los líderes de sus grupos pequeños fueron mujeres? Y claro, ustedes saben de la gran contribución de Susana Wesley. Doy testimonio del gran e importante ministerio laico y pastoral de las mujeres que junto al lado del ministerio laico y pastoral de los varones trabajamos juntos, unidos para el extendimiento del reino de Dios. La pastora Elsa Fabiola escribe: Buenas tardes, pastor. Algo tarde, pero teniendo presente estar atenta y a la escucha de sus podcasts. Me parece que son estudios de gran bendición para el escucha nuevo en la fe, como para aquel que tiene un largo trecho en este camino. Son sencillos de comprender y las preguntas previas a la reflexión invitan no solo a escuchar, sino también a participar. Les sigo escuchando y compartiendo en el muro sus estudios que amablemente nos comparte. Saludos y bendiciones. Pastora Elsa, muchas gracias por sus palabras, me motivan. Se las agradezco mucho y también le doy las gracias por compartir estos podcasts. ¡Qué bueno, pastora! Ojalá los pueda compartir con su congregación. También envío mis saludos a los hermanos y hermanas de Parque Residencial Coacalco. Tengo el gusto de conocer a varios y a varias. Es una bella congregación la de ustedes allá en el Estado de México. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Ojalá tú que estás escuchando en este momento me escribas. Que por favor me des tus puntos de vista. Y que me envíes tus saludos. Me va a dar mucho gusto leerte. Recuerda que puedes utilizar estos podcasts para tu devocional personal, para tu devocional familiar, para los estudios bíblicos en la iglesia o en casas, para la clase de doctrina, para el grupo de mujeres, para el grupo de varones, de jóvenes, para los matrimonios, para los grupos pequeños, para la clase de probandos, para las células, para la escuela dominical, etc. Incluso si eres pastor o pastora o un líder, pueden servirte como una herramienta para ayudarte a explicar algunos aspectos doctrinales e incluso pueden ayudarte en la consejería pastoral.
De preferencia utiliza estos podcasts junto a otras personas, ya que incluyen actividades no solo para reflexionar individualmente, sino también para poner en práctica en grupo lo estudiado. Puedes utilizar un estudio o más por semana, pero úsalos. Por favor, compártelos en tus redes sociales, por correo electrónico. Si tienes un blog, compártelo por favor, y también da el aviso de viva voz con los hermanos de tu iglesia. En la elaboración de estos estudios hice uso de una parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation, donde el Dr. Justo González fue el editor. Hice un resumen y una paráfrasis, también hice uso de otras traducciones y también yo mismo elaboré algunas a partir de las obras de Wesley en inglés. Hice estos estudios en un estilo que nos recuerde a la obra de Wesley. Por eso escucharás el lenguaje y también hago mención de los números romanos que él utilizó originalmente por si deseas también acudir a los sermones de Wesley. Ahora bien, estos estudios no sustituyen la lectura de sus sermones. Hago uso de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción y versión más usada en América Latina. Y por último, recuerden que toda obra debe ser contextualizada, y esta no es la excepción. En este estudio tocaremos un tema muy importante para la tradición wesleyana y para los cristianos en general: los medios de gracia, que son los medios donde comúnmente Dios nos bendice e imparten su gracia. Claro que Dios, al ser todopoderoso, puede impartir su gracia como quiera, pero comúnmente hace uso de estos medios. Estos se dividen en instituidos y prudentes. Los instituidos son aquellas señales exteriores, palabras o acciones instituidas por Dios para comunicarnos su gracia. Son la oración, la lectura y estudio de la Biblia, la Santa Cena, el ayuno o la abstinencia, y también la reunión cristiana. En el presente sermón, Wesley solo se referirá a los primeros tres, aunque en otros escritos nos hablará de los demás. Los medios prudentes de gracia son aquellas prácticas aconsejables y que es muy prudente que las llevemos a la práctica y que a través de los cuales se complementa la dimensión social y de compromiso con la justicia que tenemos en el Evangelio. Sobre ello trataremos también más adelante en otros estudios. Antes de comenzar, te pregunto, ¿dedicas tiempo a la oración? ¿Has leído y estudiado toda la Biblia? ¿Participas constantemente de la Santa Cena? ¿Haces ayuno regularmente, no como una dieta, sino como un medio de gracia? ¿Y practicas la justicia? ¿Participas de la reunión cristiana? Por favor, medita en ello. Este es el estudio 15, basado en el sermón 16, los medios de gracia, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 15 es La importancia de participar en los medios de gracia. Léase Malaquías capítulo 3, versículo 7. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Oremos. Señor nuestro buen Dios, ayúdanos a reflexionar en la importancia de los medios de gracia. Y también ayúdanos a practicar estos medios como medios y no como fines. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concepto para aprender y vivir. La práctica de los medios de gracia es de gran importancia. Palabras clave: medios instituidos de gracia, ayuno, abstinencia. Los medios instituidos de gracia son señales exteriores ordenadas por Dios para ser la forma en que Dios comúnmente comparte su gracia hacia los seres humanos. No son algo mágico. Su eficacia solo depende de estar sometidos estos medios a Dios. Es decir, son medios, no fines. Y de la importancia de tener fe en el Señor. Estos medios instituidos de gracia son 5. La oración,
el estudio de la Biblia, la Santa Cena, el ayuno o abstinencia y la reunión cristiana. El ayuno es la práctica de abstenerse de alimentos por un determinado tiempo para rendir honor y gloria a Dios y practicar la justicia social. La abstinencia es el abstenerse voluntariamente de ciertos alimentos agradables o prácticas permisibles. En ambos casos se practica para dedicar más tiempo a la oración, a estar conscientes de nuestra dependencia de Dios y, como ya lo dijimos, a la práctica de la justicia social. Relectura de Malaquías capítulo 3, versículo 7. Si bien es cierto que ahora estamos bajo el nuevo pacto, te pregunto, ¿todavía existen leyes o prácticas que Dios nos pide que cumplamos? Si esto es así, ¿cuál es su función? ¿Son útiles para nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias de practicarlas o de no hacerlo? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y recuerda que esta es la parte en donde tengo como fundamento el sermón de Wesley. Número 1, Romano. ¿Habrá todavía algunas ordenanzas a la luz del Evangelio y que sean aplicables a nosotros como cristianos? Claro que sí. Desde hace mucho tiempo, desde la Iglesia Apostólica, he sabido esto, que Cristo instituyó ciertos medios exteriores para comunicar su gracia a los seres humanos. Dice Hechos 2, versículos 42 al 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Número 2, Romano. ¿Qué son los medios de gracia? Son las señales exteriores, palabras o acciones ordenadas e instituidas por Dios con el fin de ser los canales ordinarios por medio de los cuales pueda comunicar a los humanos su gracia, ya sea gracia preveniente, justificante o santificante. Los medios principales son la oración, ya sea privada o comunitaria, el estudio de las Escrituras y la Santa Cena del Señor. Nota, en este sermón Wesley nos habla específicamente sobre estos tres. Debemos tener presente que en otros escritos añade también que debemos sumar a estos tres la abstinencia o ayuno y la reunión cristiana. El valor de estos medios de gracia está siempre sometido a Dios. Y cuando se separan los medios de gracia de Dios, son una aberración para Él. Si no guían al amor y conocimiento de Dios, no son aceptables en su presencia. No hay poder por sí mismo en los medios de gracia, ni mucho menos los medios de gracia son algo mágico. Y también sabemos que Dios es tan grande que puede comunicar su gracia con ellos o sin ellos. Pero como ya hemos dicho, son medios donde comúnmente u ordinariamente Dios comunica su gracia. También en futuros estudios veremos qué son los medios prudentes de gracia y su importancia para nosotros. Es un hecho que un gran número de los que presumen equivocadamente de que son cristianos o cristianas porque cumplen supuestamente con tal o cual otra cosa y por ello suponen que obtienen cierto mérito en practicarlos, son aquellos que solo tienen la apariencia pero no tienen el poder de la santidad. Segunda carta a Timoteo 3:5. Recordemos siempre que por gracia de Dios es que somos salvados. Efesios 2:5 y 8. Ahora bien, sabemos que la salvación es un don de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hechos 16:31. Pero
Puede que alguien diga, ¿qué hago para tener fe? Es cierto que hay que esperar a tenerla, pero la gran pregunta es, ¿habremos de permanecer pasivos? ¿Habremos de permanecer sin hacer nada? ¿Habremos de permanecer simplemente en quietud? No, 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 no de ninguna manera, sino haciendo uso de estos medios de gracia. Número 3, Romano. Normalmente, sin que esto signifique que necesariamente así sea siempre, el orden, primeramente, en el uso de estos medios de gracia son: una persona que desea recibir la gracia de Dios debe buscarla por medio de la oración. Dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Dios nos dirige a pedir para recibir, a buscar para hallar, y a llamar si es que hemos de entrar al reino de Dios. A fin de que no quede duda, el Señor agrega, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, 9 al 11. Debemos de orar siempre, sin dejarlo de hacer, siempre creyendo. Debemos orar privadamente, Mateo 6, 6, y también comunitariamente. En segundo lugar, todos los que deseen recibir la gracia de Dios deben escudriñar las Sagradas Escrituras. Juan 5:32. Es decir, debemos escucharlas, debemos leerlas, debemos meditar en ellas. Dice el apóstol que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Las Escrituras desarrollan la verdadera sabiduría. Segunda carta a Timoteo 3:15. Ellas están inspiradas por Dios para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y para instruirnos en justicia, para que seamos perfectos, completamente preparados para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo 3:16 y 17. Y al referirnos por las Escrituras, estamos hablando de toda la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento. En tercer lugar, todos aquellos que deseen crecer en la gracia de Dios deberán participar de la Cena del Señor, conocida también como Santa Comunión y Eucaristía. Pues el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera carta a los Corintios 11, 23 al 26. Entre otros significados de la Santa Cena, es que en ella conmemoramos la muerte de Cristo hasta su regreso. Es también la común unión, es decir, comunión entre Dios y los creyentes, la comunicación de la gracia de Dios. Nota, la Santa Cena tiene varios significados, el que es comunión entre Dios y los creyentes, es Eucaristía, es decir, una acción de gracias, es un memorial, es un sacramento, y creemos en la presencia real de Cristo en la asamblea comulgante, sin que esto signifique que creamos que el pan y el vino sean modificados de alguna manera.
Es importante mencionar que los metodistas, y en especial la familia wesleyana, también consideramos la importancia de la práctica del ayuno o la abstinencia. Lucas 5, 33 al 35, Isaías 58, primera carta a los Corintios 7, 5, y también a la reunión cristiana. Mateo 18, 19 y 20, Hebreos 10, 25, ellos también son medios instituidos de gracia. Pero, tristemente, a lo largo de la historia, ha habido gente que han utilizado estos medios de gracia no como medios, sino como fines. Y han hecho que la fe cristiana consista en una serie de prácticas exteriores en lugar de un corazón transformado. El problema es que tratados así, en lugar de ser una bendición, se pueden convertir en una piedra de tropiezo. Por un lado, muchos han abusado de ellos al ver la práctica de estos medios como si fueran un sustituto de la santidad y obediencia, pero en realidad al hacerlo así, estas personas se convierten en hijos de la perdición y tristemente equivocan el camino. Y es que la religión exterior no vale nada sin la religión del corazón, sin la transformación de nuestro ser, ya que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 24. La aparente adoración exterior es inútil sin un corazón entregado a Dios. Si las prácticas externas son usadas en lugar de una transformación de nuestro corazón y vida, estas en realidad son repugnantes delante de Dios. Pero por otro lado, el otro peligro ha sido que personas, al ver esta profanación de quienes han tratado los medios ordinarios de gracia como fines en sí mismos, han optado por el otro lado, por el engaño opuesto, el de tratarlos como si no valieran nada. Es probable que algunos partidarios de esta idea sean personas que desean seguir a Cristo, pero que se impacientan buscando la felicidad o la serenidad inmediata. Y al no encontrar todavía el alivio, han hecho a un lado estos medios por considerarlos a sus ojos como ineficaces. Abandonan la lucha y se suman a la apatía, cayendo también en el error. Número 4, Romano. Todo aquel que desea ser salvo y recibir la gracia de Dios debe esperar, no pasivamente, sino haciendo uso de los medios que Dios ha instituido. Repito, todo aquel que desea ser salvo y recibir la gracia de Dios debe esperar no pasivamente, sino haciendo uso de los medios que Dios ha instituido, hasta que escuche la voz del Señor diciendo a su corazón: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7:50. También estos medios son indispensables para el cristiano y cristiana, ya que nos ayudan a crecer en la santidad. Pero recuerda que Dios está por encima de los medios. Dios puede comunicar con ellos o sin ellos su gracia. Romanos 11:34. Pero estos son los medios comunes. También recuerda que ellos no tienen poder por sí mismos. Separados de Dios son nada. Ellos no salvan, solamente salva la sangre de Cristo. Después de haber usado estos medios de gracia, no te enorgullezcas. Humíllate y dale toda la alabanza a Dios. Nota, debemos de tener cuidado de que los medios de gracia no los convirtamos en fines en sí mismos. Los medios de gracia no tienen poder en sí mismos separados de Dios. Y sobre todo recuerda y grábate esto: no son sustituto de la santidad y obediencia a Dios. Oremos para que Dios nos ayude a participar adecuadamente y participar con devoción
de los medios instituidos de gracia? Profundizando, yo te invito a que reflexiones en estas preguntas. Puedes poner una pausa después que haga cada pregunta y después darle play para que sigas escuchando. Número 1. ¿Qué son los medios instituidos de gracia? 2. ¿Cuántos medios instituidos de gracia hay? Te invitamos a enumerarlos. Número 3. ¿Qué situaciones se pueden convertir en dañinas respecto a la práctica de los medios de gracia? Número 4. ¿Por qué es necesario que participemos de los medios de gracia? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Y si no los tuvieres, por favor, medita tú en lo personal. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, ver cómo has practicado la oración, el estudio de la Biblia, la Santa Cena, el ayuno o abstinencia y la reunión cristiana. Juzgar. ¿Consideras que lo has hecho buscando siempre tener un encuentro con Dios y de servicio al prójimo? Actuar. ¿Qué harás para practicar adecuadamente los medios de gracia? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo tomarán para que todos hagan uso de forma adecuada de los medios instituidos de gracia? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito a que en medio semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. La práctica adecuada de los medios de gracia son esenciales para crecer espiritualmente y en nuestra vida como cristianos. Este fue el estudio 15, basado en el sermón 16, Los medios de gracia, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 15 es La importancia de participar en los medios de gracia. Estos podcasts están siendo publicados y subidos en SoundCloud en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Por favor, suscríbete a mi cuenta, dale follow para que tú seas el primero en recibirlos. Si no lo haces, no estarás recibiéndolos constantemente. También en YouTube, en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. Suscríbete a mi cuenta también para que los recibas. Los links están en el blog oficial Jorge Ochoa. Búscalo en la internet. Me interesa mucho que me compartas tus experiencias con estos estudios. Por favor, escríbeme, ya sea por Facebook, a la página Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Dale me gusta y escríbeme tus comentarios, por favor. O a mi Twitter, que es @Jorge, número 8, letra A, Metodist, así junto y sin la A. O a mi correo electrónico, que es Jorge, número 8, letra A, XXI latina, @gmail.com. Escríbeme, mándame un saludo, me motiva a leer lo que escribes. Especialmente te pido que ores por este ministerio y te solicito me ayudes a compartir estos podcasts. Si te llegó este estudio a través de Facebook, por favor compártelo ahora, no te cuesta nada hacerlo. Si te llegó por Twitter, por favor retuitealo, tampoco te cuesta nada. Por favor, también recomienda estos estudios de viva voz con tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, familiares, vecinos, etc. También te invito a que promociones estos podcasts a través de la sección de avisos en tu iglesia o grupo. Pero muchos no hacen uso de las redes sociales ni de la internet y mucha gente no tiene acceso a estos medios. Por eso te invito a ser creativo y hacerles llegar estos recursos a aquellos que no tienen estos medios. Este material es de mi autoría, tiene derechos reservados, pero puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero te pido por favor que siempre cites la fuente. No autorizo a que se comercialicen. Tampoco autorizo a que se usen en plataformas con fines engañosos y que puedan contener malware. Estos estudios los estoy creando con el propósito de estudiar la Biblia y también es un proyecto sencillo de divulgar de forma amigable la obra de Juan Wesley. No persigue ningún tipo de lucro o ganancia alguna para su servidor.
Sin embargo, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos audios. Esto sí me genera una cuenta que me es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier tamaño, será bienvenida y te aseguro que se usará únicamente para este fin. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor ponte en contacto conmigo. Ya sabes cómo hacerlo, te lo acabo de decir. Por favor regresa atrás unos segundos en este podcast. Tú puedes con tu contribución apoyar a este proyecto. Ya lo sabes. Por favor ora por este ministerio. Escucha todos los podcasts. Escríbeme un saludo y tus opiniones. No lo dudes. Difunde y finalmente, si puedes, haz un donativo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Que este sea un día de shalom en tu vida. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor.